Bien, pues 10 de la mañana, un minuto, en este jueves 21 de septiembre. Como siempre, como cada semana, como cada jueves, esta sintonía nos indica que ya tenemos en línea, a través del teléfono, tenemos al hermano Cristóbal Linero desde Málaga. Buenos días. Buenos días, Manuel. Gloria al Señor. ¿Qué tal estamos? Pues la verdad que muy bien. Aquí estamos confiando y Amén. Disfrutando de este Cristo maravilloso, Manuel. De acuerdo, pues como sabes, en los próximos minutos tú eres el que dirige, los micrófonos están abiertos, así que cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Manuel. Vamos entonces. Bueno, en primer lugar también quiero saludar a todos los hermanos y todas las hermanas de ahí de Radio Vida Extremadura y todos los que nos escuchen por ahí por internet. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar compartiendo la palabra de Dios y estar en los negocios de nuestro Padre. Así que vamos a comenzar orando al Señor para que Él sea el que nos dirija y nos dé las palabras que Él desea hablar en esta mañana. Sí, Señor Jesús, gracias porque tú eres nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú estás en nosotros y nosotros en ti. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, para que tú puedas fluir a través de estas ondas y puedas sacar palabras de vida eterna. Señor Jesús, no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, enmudécelo, Señor, repréndelo y que la sonda pueda llegar a muchos hogares, limpia la atmósfera y, Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que tú nos hables, nos dé palabras de vida eterna, palabras de ánimo, de aliento, palabras de consuelo. Gracias que tú eres nuestro consolador. Señor, en esta mañana consuélanos con tus palabras. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en la segunda parte ya del bosquejo que estuvimos compartiendo la semana pasada en cuanto a la necesidad que Dios tiene que nosotros profeticemos. El profetizar no es el predecir, sino el que Dios habla a través de nosotros. En el Antiguo Testamento vemos que el profeta hablaba las palabras de Dios. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar en este tema tan interesante de que el deseo del corazón de Dios es que Él ponga sus palabras en nosotros para que nosotros podamos hablarle a Él, impartirle la vida a otras personas por medio de Él. Y estamos en el cuarto bosquejo. Siempre me gusta recordar un poquito por lo menos los bosquejos anteriores para que podamos ver la secuencia de cómo realmente esta serie de mensajes va siguiendo uno a otro. El primero era en cuanto todo era siempre comenzaba a tomar la iniciativa. La verdad que nosotros tenemos un Dios de vida, un Dios caballeroso, un Dios de orden. Entonces no es un Dios que nos pone entre la espada y la pared, sino un Dios que Él nos da libertad. Libertad para que nosotros nos ofrezcamos a Él voluntariamente. Él no quiere esforzar a nadie. Él quiere personas que tengan un corazón voluntariamente y se pueda consagrar a Él y que Él pueda fluir a través de estas personas que quieren vivir al Señor y que quieren expresarle a Él y que quieren llevar a cabo su propósito. Y todos estos 8 mensajes, y vamos por el cuarto, comienza diciendo tomar la iniciativa. Y el primero era el tomar la iniciativa de ser modelo. Y se nos presentó un modelo que era el Señor Jesús. Pero después del Señor Jesús se nos presentó el modelo de Pablo. Como también había hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, que eran modelos a seguir. Personas que estaban consagrados totalmente a Dios. Y entonces, no solamente modelos, sino que necesitamos amar al Señor con ese primer amor.
Y ese primer amor no es algo eufórico, sino es algo que Él es las primicias en nuestra vida y en nuestro vivir. Entonces tomar la iniciativa de ser modelo y de que nosotros recobremos ese primer amor. Y el segundo mensaje hablamos también sobre el tomar la iniciativa de poder experimentar la vida de Dios. Esa vida que Dios ha depositado dentro de nosotros, que se ha forjado dentro de nosotros, que se ha impartido dentro de nosotros, y no solamente ya dentro, sino que Él se ha mezclado con nuestro espíritu para que ahora nosotros podamos ser personas que viven por el espíritu. Y es maravilloso de que nosotros ahora necesitamos tomar la iniciativa para experimentar la vida. Y ya no solamente experimentar la vida, sino el tercer mensaje compartimos en cuanto a tomar la iniciativa de ministrar la vida de Dios que está dentro de nosotros. No solamente ser ese modelo, esa expresión de Dios, sino ser personas que experimentan la vida y de qué, y que imparte la vida divina a otros. Y el mensaje 4 en el cual entramos y estuvimos la semana pasada, es tomar la iniciativa de profetizar para la edificación de la Iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Entonces, queridos hermanos, es maravilloso de que ahora nosotros, al experimentar esta vida, a impartir la vida, podamos nosotros por medio del profetizar, de hablar a Dios a través de nosotros, podamos ser aquellos que edificamos la Iglesia en medio de este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Por eso el primer versículo que nos viene aquí era Deuteronomio, cuando en el capítulo 8:15 dice, le dijo Dios a Moisés, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Dice que Él estuvo andando durante 40 años por medio de un desierto. Dice, un desierto grande y espantoso. Y dice que ese desierto estaba lleno de serpientes ardientes, digamos, loco por picarle y envenenar a las personas. El enemigo está como león rugiente para ver cómo infestarnos, contaminarnos. Pero qué maravilloso que Cristo, por medio de su sangre, Él nos desinfectó, nos limpió, nos vendó, y Él puso su espíritu no solamente dentro de nosotros, sino sobre nosotros, y nos ungió y nos suavizó y nos puso en la iglesia, en el mesón, para que realmente nosotros podamos llevar a cabo su propósito. Entonces dice que estaba en ese medio del desierto, en ese desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y dice, y no solamente de serpientes y de escorpiones, sino dice, y de sed. Hoy el mundo está sediento, está hambriento de algo que ellos necesitan. Pero dice también aquí en Deuteronomio, de sed, dice, donde no había agua, pero Él te sacó agua de la roca y del pedernal. Qué maravilloso de que nuestro Cristo, en medio de este mundo grande, espantoso, venenoso, infectoso, Él realmente, lleno de sed, de apetito, Él nos está saciando por medio de la roca viviente, y esa roca es Cristo mismo, como dice en 1 de Corintios 10, dice, y todos comían la misma comida espiritual, y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía, y esta roca era Cristo. Cristo realmente iba con el pueblo de Israel, y hoy ese Cristo está con nosotros y en nosotros. Es maravilloso. Y así que nosotros necesitamos hablar las palabras de Dios. Y muchos tuvieron celo de Moisés. Y en Número, podemos ver Número 11:29, dice que vinieron a protestarle y decirle, bueno, es que Dios solamente habla a través de ti, Dios que profetiza a través de ti, es que tú eres el único. Y mira lo que le dice en el capítulo 11, Moisés le dice en Número, le dijo a los que venían, dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos de mí? Pero mira lo que dice Moisés,
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá. ¿Por qué? Porque no todos tenían un corazón para servir a Dios. Qué maravilloso de que teníamos un Moisés, y hoy nuestro Moisés es Cristo en nosotros. Él es nuestro profeta. Él es el que profetizó: yo edificaré mi iglesia. Entonces, queridos hermanos, ojalá, dice el Señor, todos podráis abrir vuestra boca y podéis, que yo pueda fluir a través de vosotros, y que Él quiere profetizar a través de nosotros. En 14 dice: seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero que sobre todo que profeticéis. Que profetizar, dice que realmente el deseo de Dios, el profetizar, es que Él quiere hablar, vivir, fluir a través de nosotros. Así que estuvimos desarrollamos la semana pasada el punto Romano 1, que dice el título de esta manera, dice así, el título dice: Jehová tu Dios te levantará profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, dice, a él escucharéis, te levantará profeta. ¿Quién es el que levantó el profeta? Es Cristo. Qué maravilloso de que Dios prometió que levantaría un profeta entre tus hermanos, dice, a él seguiréis. Hoy él está en nosotros y hoy es quien nosotros seguimos, en la cabeza. El cuerpo solamente tiene una cabeza y esta cabeza es Cristo. Queridos hermanos, no reemplacemos esta cabeza ni hagamos nada por nuestra propia cuenta o por nuestros propios intereses, sino que todo lo que hagamos sea realmente por medio de los intereses de Dios. Entonces, ahí en el punto Romano 1 nos promete que Dios nos levantará. Qué maravilloso que Dios levantó a Jesús, nuestro profeta, el cual está en nosotros. La profecía más grande que hay en la tierra fue la que profetizó el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando le dijo a Pedro: Pedro, de cierto te digo. Dice: yo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está edificando hoy la iglesia? Es Cristo mismo, a través de nosotros y por medio de su rico hablar en nosotros. Entonces hablamos del punto Romano 1 y el punto número 2. Estuvimos compartiendo, dice, ¿cómo quisiera de que todo el pueblo de Jehová fuese profeta? Dijo Moisés. Así que ese punto también lo estuvimos viendo y ahora vamos a compartir el punto Romano 3, maravilloso, es muy largo, yo espero terminarlo hoy, y se titula así, el punto Romano 3, dice: el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Quiere Dios que cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu. Señor Jesús, Él le dijo a sus discípulos: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo infunde dentro de nosotros son espíritu y son vida. Él está creciendo en nosotros por medio de disfrutar la palabra de Dios. Dice: el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que habla a través de Dios, el que habla por Dios, dice que edifica la iglesia. Edifica la iglesia. Qué maravilloso de que el Señor nos está llevando a edificar la iglesia y por medio de esa edificación Él está produciendo su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, hermano, hermana, esto es algo maravilloso. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. La letra A dice, el profetizar tiene un fin. El profetizar tiene como finalidad la edificación de la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. ¿Qué quiere decir el cuerpo orgánico? Ya lo compartí la semana pasada. Es el cuerpo viviente, orgánico, que dice que es vivo, que no es algo organizativo como una estantería o una mesa o un coche, algo organizado. Está muy bonito y todo encaja a pie, pero no hay vida, no es orgánico. Entonces hoy nosotros estamos edificando la iglesia, que es el cuerpo orgánico de Cristo. Por eso cuando Pablo iba por el camino de Damasco, dice que él iba respirando amenaza de muerte, persiguiendo a los creyentes, a los hijos de Dios. Y el mismo Jesús le dijo, y se le apareció: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pudo decir: Señor Jesús, Señor, ¿quién eres? Y entonces Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los miembros vivientes, a quien tú persigues, dice. Qué maravilloso de que hoy quien nos persigue está persiguiendo a Cristo. Quien nos maltrata está maltratando a Cristo. Quien nos dé de lado está dándole de lado a Cristo. Queridos hermanos, esto necesitamos ver una visión y necesitamos que Cristo pueda abrir nuestros ojos y podamos ver la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso Él dijo: y yo también te digo Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta declaración que tú has hecho del Cristo, del Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso dice el capítulo 12 de 1 Corintios, dice: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y termina diciendo el versículo, dice: así también el Cristo. Qué bueno. Esto me alienta, queridos hermanos, a que no estamos trabajando en vano, sino que es Dios mismo a través de nosotros. El 12:27 dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. 1 de Corintios 12:27. Y ahora bien, vosotros sois, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Dice, por eso 14 dice: seguid el amor y anhelad los dones espirituales. Él no nos desanima que sigamos los dones, pero ¿sabes una cosa? Hoy dentro de nosotros está el dador de los dones. Si nosotros seguimos al dador de los dones, nosotros vamos a desarrollar el don que Dios haya puesto en cada uno de nosotros. Anhelar los dones espirituales, pero dice el apóstol Pablo aquí, pero sobre todo, que profeticéis, porque dice el 4, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Señor Jesús, gracias que hoy nosotros podemos ser aquellos canales que Dios desea para que nosotros podamos ser ¿qué? Aquellos que edificamos, alentamos y consolamos a otras personas. Porque realmente, sí, está la lengua, pero dice, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que deja que Dios fluya a través de su boca, dice, este
edifica la iglesia. Así también dice, vosotros que estáis ávidos de espíritu, procurad sobresalir, ¿en qué? En la edificación de la iglesia. Sobresalir. Nosotros tenemos que comer la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, desarrollar esa palabra dentro de nosotros y ser lleno de ese espíritu dentro de nosotros por medio de la palabra, porque todos sabemos que la palabra, ahora leeremos los versículos, fue inspirada por Dios y es útil para enseñar. En Efesios 4:16 dice, quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, escucha, todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro, y por medio de la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor, para la edificación del cuerpo. Queridos hermanos, necesitamos orar. Señor, cumple tú esto en nosotros. Señor, queremos ser aquellos que nos dejamos amordarnos por ti. Señor, queremos ser configurados a tu muerte, como dice en Filipenses 3:10, conformándonos a su muerte, por medio del poder de su resurrección. Señor Jesús, es algo tremendo de verdad, como el Señor quiere que fluya a través de nosotros. Punto número 1 dice, el pensamiento central y divino hallado en las Escrituras es que Dios está en procura, digamos, Dios está con deseo desesperado, dice, de un edificio divino. Un edificio divino que sea producto, digamos, el resultado de ese deseo, de ese edificio era la mezcla de sí mismo, la mezcla de Dios con la humanidad. Esto es una identidad viviente. Lo que Dios quiere hacer es una entidad no organizativa, no una organización donde se organizan para hacer algo, sino es un organismo viviente donde Dios quiere fluir a través de nosotros. Y esa entidad viviente está compuesta de personas que han sido redimidas y mezcladas con el Señor. Oh Señor Jesús, es maravilloso. Dios está procurando, Dios está logrando edificar su cuerpo, que es su novia, porque Él quiere casarse. Si tú, hermano y hermana, tu deseo desde pequeñito es que nosotros, digamos, tengamos una pareja y nos casemos y tengamos nuestra casa, nuestra familia, si ese deseo es el que está en nosotros y somos carnales, ese es el deseo que Dios tiene desde un principio, desde antes de la eternidad, de este mundo, en la eternidad pasada. Él ya tenía en su corazón eso. Por eso dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Queridos hermanos, eso había en su corazón desde un principio. Él quería una novia. Por eso incluso en Génesis vemos a Adán y Eva como una pareja. Pero esa mujer que salió de Adán era 100% Adán. Por eso hoy Dios quiere edificar su iglesia. Y la iglesia es 100% Cristo. Ningún elemento externo fuera de Adán fue añadido a Eva para la edificación. Eva era 100% producto de Adán, fue sacada de esa costilla y Cristo fue abierto su costado en la cruz y de ahí produjo la iglesia, sangre y agua, sangre para limpiarnos, y una vez que estamos limpios, Él se imparte, se infunde y se mezcla en nuestro espíritu para que nosotros podamos ser edificados y podamos llegar a ser lo que había en su corazón, su novia,
porque Él quiere casarse y tener una casa. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, dice en Primera de Timoteo 3:15, dice, e indiscutiblemente grande es este misterio. Es un misterio, pero un misterio que se nos ha revelado hoy a nosotros. Queridos hermanos, había un versículo que había en Deuteronomio 25:8, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Pero qué maravilloso que Dios habitó en medio de ellos, pero hoy no, Él no mora solamente en medio de nosotros, sino que Él hoy mora dentro de nosotros. Señor Jesús, es algo maravilloso. La letra A dice así: la intención de Dios es obtener un grupo de personas que hayan sido edificadas juntamente como edificio espiritual, para que exprese a Dios y le represente. En Génesis 1:26, para que le represente, dice aquí, un grupo de personas que han sido redimidos y mezclados con el Dios triuno dentro de nosotros. Génesis 1:26 dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Somos la imagen de Dios, somos la fotografía de Dios. Y ahora Él ha impartido su vida dentro de nosotros, para que no solamente seamos ahora la fotografía, la imagen, sino lo que Él es viviendo, para que muchos puedan ser atraídos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Efesios 2:21 dice así, dice, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? Él quiere expresarse a través de nosotros, un templo santo, en quien vosotros, dice el 22, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso versículo. La letra B dice, todo lo que Dios hace hoy en la predicación del Evangelio, en la edificación de todos los hermanos y hermanas, y el establecimiento de las iglesias, esto forma parte de la obra de la edificación. Estas actividades forman parte de la obra principal que Dios realiza. Esto es, la obra de edificación. Otra vez tenemos aquí el versículo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta afirmación que tú has dicho, sobre esta roca, ¿quién es esta roca? Es Cristo. Qué maravilloso, que sobre esta roca yo edificaré. Estamos siendo edificados sobre este fundamento maravilloso que es Cristo. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es muy animante. De quien todo el cuerpo, dice, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas de ¿qué? Del rico suministro. Cristo, como su rico suministro, está suministrando hoy a cada miembro en su medida, funcionando. Esto es lo que realmente va a atraer y va a causar el crecimiento del cuerpo de Cristo en amor. Qué maravilloso. El punto 2 dice, el profetizar, hermano, el compartir, el impartir a Cristo por medio de nuestra boca, esto edifica la iglesia. Esto realmente edifica la iglesia. Por eso Pablo nos dice, seguid el amor. Seguir el amor. ¿Quién es el amor? El amor es Cristo mismo, es Dios mismo. Dice que su amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dice, anhelad los dones espirituales, pero sobre todo, que habléis a Cristo, que profeticéis, que compartáis, que impartéis a Cristo. Señor Jesús,
Dice, así también vosotros, puesto que estáis ávidos, tenemos que ser ávidos de espíritu. Dice, procurad sobresalir en la edificación de la iglesia. Él quiere que nosotros sobresalgamos en la edificación, porque el que habla, el que profetiza, el que imparte, esto edifica la iglesia, y es uno que alienta a otro y consuela a otro. Dice, el profetizar no tiene como fin edificar una congregación o una organización, lo cual es una mera fachada, hermano. Dios lo que desea es edificar una iglesia, un cuerpo orgánico. Hay un versículo que me encanta, en Efesios 5, 25 y 26, cuando Dios le dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Dice, y la está suministrando por medio del rico suministro, por medio de la palabra, lo está nutriendo. Dice, para que pueda edificar una iglesia gloriosa, dice, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Digamos sin mancha, quiere decir una persona viviente, sin pecado, que está viviendo, influyendo en Cristo. Claro, cuando digo sin pecado, no es que ya no pecamos, sino que no nos regocijamos en el pecado. Podemos pecar, pero es como el que cae al suelo. Si se cae un cerdo al suelo, seguro que se revuelca en el fango, en el pecado. Pero nosotros que no somos esos cerdos, somos esas ovejas de los prados de Dios, del rebaño de Dios. Dice que una oveja cuando se cae rápidamente se levanta. Con eso no quiere decir que no caigamos, pero tenemos que levantarnos y proseguir, seguir adelante. Dice la Biblia que nosotros no podemos impedir de que los pájaros vuelen a nuestro alrededor y pues haga una caca y caiga a nuestra cabeza. No podemos impedirlo, pero lo que sí podemos impedir es que ese pájaro haga un nido en nuestra cabeza. El pecado no puede reinar en nosotros, sino que lo que se sobreabunda en nosotros hoy debe ser la gracia de Dios. Dice el B, todo el que profetiza edifica a la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo. Nosotros tenemos que edificar la iglesia. Nosotros tenemos que realmente, dice, vosotros que estáis, dice, ávidos de espíritu, tenemos que ser aquellos que procuramos en sobresalir realmente en esa edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús, y realmente todo esto es para que dice, para que todos aprendan y todos sean alentados. Nosotros tenemos que ser aquellos que alentamos a otros, y las puertas del Hades, dice, ese no prevalecerá. Por eso dice, todo el cuerpo bien unido y entrelazado, y cada miembro funcionando en su medida, esto es lo que va a causar el crecimiento para el Señor. La letra B dice, debemos ayudar a los hermanos y a las hermanas. Nosotros debemos ayudar a los hermanos para llegar a la meta y que puedan ser aquellos que también practican la vida de la iglesia conforme a la manera ordenada por Dios. Y la manera ordenada por Dios es que en las reuniones podamos ser aquellos que compartimos esa experiencia de Cristo que estamos viviendo, que estamos profetizando en las reuniones, para que pueda ser la iglesia edificada. Señor Jesús, algo como un cuerpo orgánico y viviente. Es maravilloso, Señor Jesús. Dice, seguid el amor. Nosotros tenemos que ser aquellos que seguimos el amor y seguimos la edificación de la iglesia para que realmente sea exhibido este Cristo en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros necesitamos ser muy alentados. Dice, yo quisiera realmente que todos realmente, dice como dijo Moisés, que todos profeticéis.
Aún dice la palabra, porque mayor es el que profetiza que el que habla la mejor en lengua o hacen otras cosas de verdad. Necesitamos compartir a este Cristo maravilloso. Señor Jesús, hoy debe ser esa nuestra oración. Señor, abro mi boca, fluye tú a través de mí, a través de cada miembro de tu cuerpo. Uno, aquí, dice, todos los creyentes poseemos la capacidad de que Cristo pueda hablar a través de nosotros. Esta capacidad dice que se halla en la vida divina, la cual los creyentes poseemos, disfrutamos, y lo cual también necesita que esta vida crezca en cada uno de nosotros. Y esta dicha capacidad pueda ser desarrollada en nosotros. Señor Jesús, en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Nosotros hemos creído y tenemos esa vida eterna en nosotros. 2. Cuando los hermanos y las hermanas profetizan, comparten a Cristo en las reuniones, suministrando a Cristo a los demás, dice, se expresa la riqueza que está en el cuerpo de Cristo. Claro, porque todos estamos disfrutando esta riqueza de Cristo en nosotros. Por eso Efesios 3:8 dijo el apóstol Pablo, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Hermano, nos fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice el 4 dice, a fin de perfeccionar, es el capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo. Necesitamos ser equipados, perfeccionados, por medio de que nosotros podamos profetizar y compartir en la vida de la iglesia. Por eso dice, de quien todo el cuerpo, perdona que repita tanto estos versículos, de que pueda, que comparta tanto estos versículos, pero es que necesitamos realmente de que esto se grabe en cada uno de nosotros. Señor Jesús, pues tenemos las 10:38, todavía nos queda 20 minutos. Entonces dice, el versículo este que yo iba a compartir del 4:16, de quien todo el cuerpo, bien unido, tenemos que orar, Señor, une a tu cuerpo, une a los miembros de tu cuerpo. Dice bien unido. Y no solamente bien unido, dice bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo. Si os dais cuenta, todo esto redunda en que Dios quiere edificar su iglesia. Y muchas veces nosotros estamos por edificarnos a nosotros mismos. Estamos por nuestros propios intereses, nuestras propias opiniones, nuestras propias formas. Y nosotros tenemos que ser aquellos que estamos por la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, nuestro hablar debe incluir 3 elementos que componen una profecía. 3 elementos. Digamos, el punto 1 es que ¿qué? Nosotros necesitamos tener un conocimiento de la palabra de Dios. Este es el elemento humano del aprendizaje. Nosotros necesitamos aprender la palabra, ser llenos de la palabra de Dios. Y hay aquí unos versículos, 2 de Timoteo 3:16, dice así, dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra, alimentarnos, nutrirnos, equiparnos, empaparnos de la palabra de Dios. Dice que toda palabra fue dada por el aliento de Dios. Y ahora dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el siguiente versículo, el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea cabal. ¿Qué quiere decir cabal?
Todos hemos escuchado cuando dice, mira, esa es una persona cabal. Fulano está muy cabal, digamos, es muy sincero, es una persona pura, sin engaño en su boca. Queridos hermanos, necesitamos que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. La palabra que fue inspirada por Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu y es vida. Y nosotros tenemos que ser, como dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Queridos hermanos, cabal, necesitamos ser gentes cabales. Muchas veces decimos, todo es mentira, hay que ver. Nosotros tenemos que ser gente cabales. Y tenemos que ver que la iglesia es gloriosa. La iglesia es Cristo mismo. Y que Dios está edificando su iglesia. Muchas veces podemos decir, no, la iglesia está, mira cómo está. No hable nada en contra de la iglesia. No hable nada en contra de los hermanos. Hubo un profeta que cobró dinero para hablar en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel. Pero no pudo hablar en contra de Israel. En vez de hablar en contra, tuvo que bendecirlo. Y el otro rey, pues, se enfadaba. Pero él hablaba las palabras de Dios. Dios ponía esa palabra en su boca. Nosotros tenemos que bendecir la iglesia, a los hermanos. Y esto es maravilloso. Mira lo que dice también en Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Dice así en varios versículos. El 1 al 4 dice, me dijo, esto es Ezequiel, dice, me dijo, hijo del hombre, come lo que hayas. Dice, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice el versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, comer la Biblia, la palabra de Dios. Aquel rollo era la palabra de Dios. Dice, y abrí mi boca y comí de aquel rollo. Y el 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice, y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Oh Señor Jesús, tu palabra es dulce como miel. Vimos que eran 3 puntos importantes. Uno era que podamos hablar la palabra de Dios, que podamos ser llenos de la palabra de Dios, como comer del rollo. Y mira lo que dice el versículo 4. Dice, y luego me dijo, hijo de hombre. Esto como si nos lo diera a nosotros. Y luego me dijo, Cristóbal, Manuel, Lola, mira, ve y entra a la casa de Israel, ve a la iglesia y habla mis palabras. Y habla mis palabras. Qué maravilloso que el deseo de Dios es que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. 3 puntos. La primera, la palabra de Dios. 2, el punto número 2 que Él quiere que seamos, dice que tengamos una inspiración fresca del Espíritu Santo. Este es el elemento divino de la inspiración. Nosotros necesitamos tener una visión fresca, una inspiración fresca del Espíritu. Cuando comemos la palabra de Dios, nosotros somos vivientes y nuevos y frescos. Dice, el 14:32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie podemos hablar por nuestra propia cuenta, sino que realmente uno estamos sujetos a otro. Por eso Pablo decía, el que profetiza uno por uno, porque todos podéis hablar, todos. Dice el 14:37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, sepa claramente que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estos son mandamientos del Señor. Así que tenemos que ser llenos, comer la palabra de Dios, tener una inspiración fresca y viviente. Y ahora el 3 dice que necesitamos tener una visión fresca de los intereses del plan y el propósito de Dios, de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y no solamente como de la iglesia el cuerpo de Cristo, sino de las iglesias locales, la localidad, del mundo, de los hermanos, e incluso necesitamos tener una visión clara aún de nosotros mismos. Esto es la visión que realmente nosotros necesitamos recibir cuando estamos iluminados por medio de esa luz divina.
necesitamos tener una visión fresca. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 17 y 18, mirad que ese versículo, hermano, estos son perlas, es tesoro lo que tenemos nosotros aquí. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del pleno conocimiento de Dios. Os dé espíritu de sabiduría en el pleno conocimiento de Dios. Pablo veía la visión esta, hermano, que necesitábamos tener una visión clara de cuál es el plan de Dios. Y una vez que nosotros tenemos una visión, dice el 18, para que una vez que nuestros ojos puedan ser alumbrados, los ojos de nuestro corazón, sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, en los hermanos y en las hermanas. Es maravilloso. Señor Jesús, dice el versículo 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y mira lo que dice el 12 del 2, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros podamos saber lo que Dios nos ha dado por su gracia. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Señor Jesús, pero nosotros no hemos recibido un espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, dice, para que sepamos, para que sepáis, para lo cual Él nos ha llamado. Queridos hermanos, nosotros necesitamos orar desesperadamente al Señor. Señor, queremos ser gente del Espíritu, gente que realmente son guiados por el Espíritu. Como dice en Gálatas, si realmente habéis recibido el Espíritu, hermanos, andad en Él, no satisfaguéis vuestros deseos. Hemos sido llamados, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Hermanos, en la iglesia tenemos que ver realmente de que no puede entrar nada fuera de Cristo. Nada del exterior de Adán fue añadido a Eva. Eva era 100% producto de Cristo. La iglesia debe ser producto totalmente de Cristo. Por eso Adán, cuando él despertó de aquel sueño, él pudo decir, está así. Anteriormente él le puso nombre a muchos animales, muchos nombres, muchos letreros, pero dice que él no encontró ayuda idónea. Hermano, Dios quiere edificar su iglesia en cada localidad, donde todos los hermanos, juntos y en armonía, allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Pero si cada uno andamos por nuestra propia cuenta, nuestros propios intereses, nuestros propios grupitos, nuestra propia, como muchos dicen, está en mi iglesia. Esa no es tu iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Si es tuya, yo no estoy ahí. Por eso Él no encontró ayuda idónea. Adán no encontró ayuda idónea. Y había muchos nombres, ya sabéis, no quiero repetir, no quiero ofender a los que muchos estén aferrados a cosas denominacionales y todo. Pero él no encontró ayuda idónea. Qué triste es de que Cristo pueda venir y no pueda encontrar una iglesia donde realmente esté enteramente para su propósito, para su plan, para su edificación. Y de que no digamos, esta es mí y esta es tú. Una vez yo fui a compartir con un hermano y me dijo, este es mi paquete y tú tienes tu paquete. No trates de quitarme mi paquete para darme el tuyo. Aquí no hay paquete.
Aquí nuestro paquete, nuestra cabeza es Cristo. Si no estamos bajo esa cabeza, si no estamos bajo Cristo, estamos trabajando en vano. El Señor dijo en su palabra, Él dijo, el versículo, que si Dios no es realmente el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. Así que es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas que, como dijo Adán, y el día que venga Cristo pueda decir, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos, y será llamada Cristo, porque de él salió, y se llamará, dice, varona, porque del varón salió. Si tú lees en el capítulo, creo que es el capítulo 5, versículo 2 de Génesis, dice, y entonces creó Dios a Adán y Eva, y fue llamado su nombre Adán. Y fue llamado su nombre Adán. No Cristo y la iglesia, sino Cristo. Hay un versículo que me encanta, disfruto, hermano, este versículo. Dice, pues entonces dejará, es Efesios 5, 31 y 32, dice, y entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escucha el siguiente versículo. Este es un ejemplo que puso Pablo de matrimonio. Pero mira lo que dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Oh, Señor Jesús, Cristo y la iglesia. Mucha gente me dice, tú hablas mucho de la iglesia, pero es que la iglesia es el deseo del corazón de Dios, lo que Dios anhela. A mí me encanta de que me hablen bien de mi mujer, de que me digan qué mujer tiene, la mujer que Dios te ha dado, que, oh, yo me regocijo. Dios se regocija cuando hablamos de la iglesia, porque la iglesia es la añadidura de todo lo que es Cristo en nosotros. Por eso nosotros podemos ver y decir que la iglesia es que gloriosa, porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia es Cristo. Bien, bueno, voy a ver si que me queda poquito tiempo. La D dice, la capacidad para profetizar, que es el mayor de todos los dones, se produce cuando, dice, al disfrutar a Cristo todo inclusivo, según se revela en Primera de Corintios se revela realmente todo eso. Dice, a la iglesia de Dios, es un versículo que es muy rico. Hermano, yo es que soy, de verdad, me vuelve loco estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Es algo maravilloso, porque muchas veces creemos y menospreciamos a otros. Pero mira lo que dice aquí. Dice, a la iglesia de Dios, porque muchos problemas había allí en Corintio, ¿verdad? Muchas cosas muchas cosas, pero sin embargo, muchas veces hablamos de las cosas negativas que había en Corintio, pero Dios no veía nada negativo, Dios veía a la iglesia, porque dice el 2, dice así, 1, 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Dice, fiel es Dios, el 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice el 24, mas para los llamados, así como judío y griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El versículo 30 dice, mas por él fuisteis vosotros, estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por él fuisteis vosotros expuestos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Oh Señor Jesús, por eso dice el versículo 5, 7 y el versículo 8, dice así, limpiado. Por eso el Señor nos dice ahora, limpiado de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levaduras como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada, dice, fue sacrificada. Y el 8 dice, así que hermanos, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino sin levadura, sino de sinceridad y de verdad. Señor Jesús. El capítulo 10, versículos 3 y 4, dice así, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Por eso, hermanos, la iglesia, que es Cristo, todos comemos la misma comida, todos hablamos lo mismo. Dios tiene una boca, Dios tiene un ojo, Dios tiene realmente, es maravilloso que Dios hoy puede hablar a través de su iglesia. Por eso dice, y todos comían del mismo alimento espiritual. Dice, el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían. Y dice, y la roca era Cristo. El 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, más el postrer Adán espíritu vivificante. Punto 1 dice, disfrutar a Cristo primeramente da por resultado el crecimiento en vida, a fin de que se produzcan los materiales útiles para la edificación de la iglesia. Señor Jesús. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros tenemos que plantar, que regar, impartir a Cristo a otro, para que el crecimiento lo da Dios. Dice, también el capítulo 3, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito, como sabio perito arquitecto, puse el fundamento, pero otros edifican encima. Pablo puso el fundamento y dice, pero mire cada uno cómo sobreedifica. Apropiémonos de este versículo. Hermano, miremos cada uno cómo sobreedificamos. Y dice la Biblia, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el 13, la obra de cada uno se dará manifiesta, porque el día la declarará y por el fuego es revelada. Y la obra de cada uno, sea el mismo fuego, la probará. Señor Jesús, Señor dice que si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué? Recibirá recompensa. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver cada uno cómo sobreedificamos. Son las 10:59. Señor Jesús, me queda un poco, pero solamente un minuto. Miren, dice, disfrutar a Cristo también redunda en el desarrollo de los dones para que realmente podamos cumplir las funciones para edificar el cuerpo de Cristo, Dice, y entre dichos dones más sobresaliente es el que Dios quiere hablar a través de nosotros. Por eso el Señor Jesús en Lucas, Él dijo, porque fuego he venido a traer aquí a la tierra, y cuánto me angustio que llegue ese momento, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Queridos hermanos, Él estaba hablando de la muerte, porque Él al ir a la cruz, la muerte no iba a poder retenerlo, ¿y qué? Y Él resucitaría, y fue hecho el Espíritu vivificante para entrar en nosotros, y ese fuego hoy está en nosotros, para que nosotros podamos ser aquello que hablemos. Bueno, siempre hago un tema de una canción, vea solamente unas pocas estrofas, y es la misma que hablé la semana pasada, porque va de acuerdo con lo que hemos hablado, y es muy, muy profundo. Dice, en resurrección nos hizo sus hermanos el Señor. En resurrección Él nos hizo sus hermanos el Señor. Dice, quiere Él que sus hermanos, que de su triunfo gocen hoy.
nuestro hermano Jesucristo, primogénito de Dios, libre de las religiones, Él nació en resurrección. Como iglesia nosotros nos reunimos sin forma, sin vejez y sin yo. Solo aquí glorificamos a nuestro hermano mayor. ¿Qué hermano tenemos? Él dice que era el primogénito entre muchos hermanos, por eso nos atrevemos a decir que Él es nuestro hermano mayor. El 2 dice, en resurrección reunido con nuestro hermano mayor. No en lo natural confiando, sino trayendo gozo al Señor. El 3 dice, cada día en la palabra a Jesús debemos ver y correr a las reuniones, llenos de Él en nuestro ser. Disfrutamos las reuniones sin límite al comer, y Jesús mismo es el que se suministra el pan vivo cada vez. El 5, nuestro hermano aún disfruta de la pequeña porción, cada cual un nuevo plato, compartimos en comunión. La última, no buscamos más mensajes, sino estar con el Señor. Nos importa la presencia de nuestro hermano mayor. Eso es lo que nos tiene que importar, la presencia de nuestro hermano mayor. En hebreo dice, y anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación cantaremos himnos. Cuando nosotros estamos cantando, estamos alabando y disfrutando al Señor, es el Señor mismo el que está alabando al Padre a través de nosotros. Maravilloso. Queridos hermanos, Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo. Ahí a los hermanos de Radio Vida Extremadura, Manuel y todos los hermanos, la verdad que es un placer para mí poder compartir, poder liberar esto que hay en mi corazón, de verdad, y que sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y que, Manolo, no robo más tiempo. Nada, como siempre te damos las gracias, como cada semana. Es un placer para nosotros escucharte, y nada, te emplazamos a que la semana que viene estemos en contacto de nuevo. Sí, seguro, la semana que viene, si no el jueves, vez sí el viernes, porque estoy fuera y llego el jueves por la noche, pero el viernes, si el Señor lo permite y vosotros podéis, pues podemos estar aquí por la mañana para disfrutar de toda esta riqueza que el Señor nos ha dado. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias, Manuel. Amén, hermano. Dios.